Buenas, buenas, mi gente. Muchas gracias por estar con nosotros de nuevo en este programa. Humberto Peguero para ustedes, abogado. Nosotros les vamos a sugerir que se suscriban a nuestro canal, que le den a la campanita y que nos sigan. Y es una forma de ustedes ayudar a este medio a que permanezca activo en las redes. Y muchas gracias por suscribirse. Hay un tema que nosotros queremos tratar, en especial hoy. Es un tema que nos ha apasionado mucho desde niño, que es el tema de la política. Que mucha gente rechaza y rehúsa el tema de la política porque entienden que en la política hay mucha hipocresía, hay mucha falsedad, hay competencia desleal, hay mucha calumnia, entre otras cosas. Pero el concepto que a nosotros nos enseñaron de la política desde muy joven fue que la política es una ciencia y es un oficio de servicio para servirle a los demás, para servirle al pueblo, para servirle al entorno, a mejorar su situación. Y como siempre se ha dicho, y como han dicho grandes pensadores, como decía Juan Pablo Duarte, la política es la más noble de toda la ciencia. Lo que sucede es que muchos políticos la dañan, es decir, que no es la política en sí la que es mala, la que está llena de hipocresía, la que está llena de mentiras, de falsas promesas, sino que los que están llenos de eso son los malos políticos. Son algunos políticos, no todos, pero la gran mayoría, y los malos políticos. Y no la política como actividad, como oficio y como ciencia. Porque tal y como se define esta ciencia es para controlar el Estado y desarrollar actividades del Estado que vayan en beneficio de una población, de un territorio, que vayan en beneficio de los demás. Esta es la ciencia del manejo y la administración correcta del Estado, no del manejo y la administración incorrecta del Estado, que es como normalmente se hace. Nosotros hemos observado en los últimos tiempos en nuestro país como mucha gente ha perdido la esperanza y se va masivamente del país hacia otros lares, hacia Estados Unidos, hacia Europa, hacia Canadá, inclusive hacia diversos países de América Latina, en el entendido de que no hay una esperanza nacional, porque entiende la gente, entiende nuestros habitantes, que muchos de los que pasaron le quedaron mal y que los que están también le han quedado mal, que no han cumplido con las promesas que le hicieron. Y mucha gente también ve que cuando las cúpulas políticas nacionales se juntan, por ejemplo, que se juntaron Danilo e Hipólito, que se juntaron Leonel y Abinader, o que se juntaron los cuatro, se juntan para hacer componendas en beneficio de ellos y de sus grupos y de sus planes y proyectos. ¿Y por qué la gente lo ve y lo entiende así? Porque estas reuniones de cúpula no producen un resultado tangible y transparente, que el pueblo lo pueda ver como que ellos están juntándose para buscar una solución a los graves problemas nacionales. Sí, entonces, como no hay una transparencia en la forma en que ellos se juntan para tratar cosas y la gente no sabe de qué hablan y de qué tratan, pues la gente lo ve como una componenda y no lo ve como una reunión de buena fe para tratar temas nacionales y resolver cuestiones de orden nacional. Y la gente desconfía
y la gente se pone chivo, como dice el pueblo. Bueno, estamos chivos porque ¿para qué se reunieron esos dos? Porque nadie sabe, porque ninguno ha dado una declaración y nadie ha hablado de esto. Tampoco fue una agenda nacional de un diálogo de cúpulas políticas para buscar solución, por ejemplo, al problema del alto costo de la vida, al problema de la inflación, al problema de institucional, si se va a aprobar el Código Penal, si no se va a aprobar, al problema de la agricultura o del cólera. No se tratan temas nacionales, o por lo menos eso es lo que la población percibe. Porque si estas cúpulas se juntaran con una agenda de temas nacionales y el pueblo observa y habla, y se habla de qué se trata en esa reunión, el pueblo observa que se habla de temas para soluciones, pues la gente se llena de confianza y mantiene la esperanza en nuestro estado, en nuestros políticos, en nuestro territorio y en nuestro país en sentido general. Pero como estas reuniones no se han realizado de esa forma, la gente entiende que se han juntado para garantizar cosas de ellos, no cosas del pueblo, para garantizar cuotas de poder, para garantizar negocios, para proteger allegados, empresarios amigos, o para poner zancadillas a otros para que no asciendan, porque hay alguna gente que dicen que en la República Dominicana los políticos son como un cubo de cangrejos, en donde hay un grupo de cangrejos que están subiendo tratando de llegar al borde del cubo para salir del cubo, y los que están debajo lo muerden y lo alan hacia abajo para que no salgan y ellos también tratar de subir. Y que aquí los que están en la cúpula tratan de alar hacia abajo a los que tratan de subir para ellos mantenerse en la cúpula. Entonces, dada esta realidad de la falta de transparencia en los juntes de los líderes nacionales, es que viene esa gran desconfianza. Y por eso tenemos esa oleada de personas saliendo del país, porque entienden que los políticos los engañan, tanto los que han salido como los que permanecen, y que los políticos no son transparentes en el trato de los temas nacionales, sino que son reuniones de cúpula para garantizar situaciones de grupo, situaciones personales, y generan esta gran desconfianza que tanto daño le hace a la República. Nosotros creemos en la política, nosotros entendemos que la forma en que el pueblo puede canalizar sus inquietudes y buscar la solución a sus problemas, porque no creemos en vías de hechos, no creemos en las vías de hechos, no creemos en insultar y en ofender a los que dirigen el Estado, no creemos en las confrontaciones, no creemos en los pleitos, porque nosotros venimos de una formación peñagomista y bochista, que eran líderes grandes, altamente democráticos, y que creían que habían vías democráticas para solucionar los problemas. Y creemos en la democracia como sistema para solucionar los problemas, y por eso se le hace este llamado a los líderes nacionales, que transparenten sus reuniones y transparenten sus diálogos, para que no pongan chivo al pueblo, para que el pueblo pueda creer en ellos, y que no se crea que ellos están conspirando y que ellos están sirviendo de garante de situaciones de impunidad, como dicen algunos abogados, que escuché a un abogado en días pasados en los medios hablando de que esos dirigentes de cúpula lo que son es garante de situaciones de corrupción e impunidad, que no creo que sea de eso,
sino que lo que tratan es de mantener el espacio de sus grupos. Pero ellos dan pie a que mucha gente piense eso, porque no desarrollan una actividad de reunión transparente donde se traten los temas nacionales. Y como dijimos, creemos en que las cosas se hagan y se canalicen por la vía pacífica, por la vía legal, por la vía institucional, para que no lleguemos a pasar lo que ha pasado en Perú, para que no lleguemos a pasar lo que se ha vivido en Chile, donde hay un presidente ahora que encabezó grandes protestas, un presidente que se lanzó con el pueblo a las calles a pedir una reforma constitucional a través de una constituyente, un presidente que sirvió de vocero para los sectores populares y hoy es uno de los presidentes que tiene la más alta tasa de rechazo de América Latina, que el presidente Boric de Chile, porque también la gente perdió la confianza. Él trató de que se hiciera una reforma constitucional, de que se aprobara una constituyente, y los sectores de poder de Chile se pusieron de acuerdo para abortar ese proyecto. Y cuando esos proyectos se abortan, también la gente pierde la esperanza. Y los presidentes que encabezan esos proyectos, cuando no logran el objetivo de cumplir con esa promesa de campaña que el pueblo le compró a través del voto, entonces eso se revierte en un enorme rechazo. Y esa es la situación que está viviendo Perú y es la situación que se está viviendo con el presidente de Chile. Y fue la situación que se vivió en Colombia con el presidente que salió. Y hay que llamar la atención de los líderes, de que sepan que el pueblo está ahí observando, que aunque ellos crean que el pueblo es tonto y que el pueblo no observa sus actuaciones y proceder, el pueblo lo observa sus actuaciones y proceder y opta por la pérdida de la esperanza u opta por lanzarse a las calles a servir de carne de cañón, y muchas veces optan también, como en muchos países sucede, por ejercer acciones de hecho en contra de las cúpulas gobernantes y de barrer todo el sistema, como sucedió en la Revolución Francesa y como sucedió en la Revolución Bolchevique en Rusia, en donde a veces los pueblos entran en una situación de desesperación y pierden tanto la confianza que dejan de canalizar sus inquietudes por las vías institucionales y por las vías legales y se convierten en hordas que arrasan con todo lo que se atraviese a su paso. Es algo que debemos evitar en nuestro país, en la República Dominicana. Este país ha demostrado ser un país pacífico, un país que lo que quiere es superarse. El pueblo dominicano quiere superarse, quiere el desarrollo nacional, y es un país en donde nosotros estamos cuidando sectores. Nosotros como ciudadanos estamos cuidando sectores como la inversión extranjera y el turismo, y muchas veces, aunque aparecen cabezas que quieren organizar protestas parecidas a la de Perú, piensan en esos sectores de los cuales viven cientos de miles de dominicanos. Cientos de miles de dominicanos que se emplean en el sector turístico, que se emplean en empresas extranjeras que han hecho inversiones en el país, y que no queremos que esto se pierda, y en razón de esto se le hace el llamado a las cúpulas dirigenciales del país, porque ya aquí no hay diferencia de partido. En honor a la verdad, todos son iguales. Los que se fueron cuando estaban en el poder entregaron la empresa pública, entregaron el Parque Energético Nacional, como lo hizo el presidente Leonel Fernández, que ahora quiere ser presidente de nuevo, entregó los aeropuertos, entregó la mina de oro de Nacional,
entregó el puerto de Sanssouci, entregó los ingenios, como hay una empresa extranjera que tiene el ingenio de Barahona, arrendado no sabemos por cuántos años. Prácticamente lo entregó todo. Y como sabemos que tenemos un pueblo que no es tonto, todo el mundo ha de suponer que las entregas de estas empresas no se hizo de manera gratuita ni se hizo por patriotismo, que algún beneficio recibieron las cúpulas que gobernaban en ese momento. Que no diría que sea directamente el propio presidente Fernández, pero por lo menos los que estaban a su lado, algún beneficio recibieron y son los que financian ahora su pretensión de retorno al poder. Por eso que vemos que una de las campañas más poderosa y más adinerada es la campaña de Leonel Fernández, no sea porque es el que más se recauda, sino porque pasó por el gobierno y fue el que más privilegio otorgó, aunque llegó con un discurso progresista, que el pueblo lo compró en principio, y un discurso supuestamente revolucionario, entre comillas. En realidad fueron unos gobiernos entreguistas, en donde se perdió el patrimonio nacional. Luego vino el gobierno del presidente Danilo Medina, que se centró en la inversión en el campo, que hizo un megaproyecto, que fue el proyecto de Punta Catalina, que una gran parte del pueblo lo bautizó como Punta Catalina, pero que ya no es Punta Catalina, sino que ahora es un manjar. Ahora es un tesoro que se le quiere entregar al sector privado a través de un subterfugio llamado fideicomiso. Y ahora se ha aprobado una ley de fideicomiso para hacer lo mismo, para entregar el patrimonio nacional a las empresas privadas, al sector privado. Y esto sucede de manera recurrente y el pueblo no se beneficia de nada, en honor a la verdad, sino que lo que tenemos son piñatas para romper, pero para romperlas solo los políticos que están en la cúpula. Y con relación al gobierno anterior, que hubo muchas denuncias de corrupción en contra del gobierno, que la política del PRM se basó y se fundamentó en esas denuncias de corrupción, que se habló mucho, como dijimos ahorita, Punta Catalina era Punta Catalina, ya dejó de ser Punta Catalina, ya de eso ni se habla, ya no contamina, ya lo único que ha hecho es proporcionar energía para el sistema eléctrico nacional, porque las cúpulas nacionales, políticas empresariales, han entrado en confabulación y acuerdo para seguir repartiéndose el patrimonio nacional. Y vimos como hubo un gran esfuerzo del Ministerio Público, o ha habido un gran esfuerzo del Ministerio Público con relación a denuncias de gobiernos anteriores, pero por el otro lado se hacen denuncias en diferentes medios nacionales en donde hay cosas que son mucho más grandes que lo que se ha presentado hasta ahora en los medios, que no caminan y que se mantienen siempre estancadas, como los casos de Hacienda, los casos del mismo Punta Catalina, de eso no se habla, y muchas cosas de las cuales se hablaban como temas de campaña, pero que ya no son temas de campaña, de los cuales no se habla, sino que todo se ha quedado en el ámbito de la politiquería. Y el pueblo ve y observa como que hay una confabulación entre todos los partidos del sistema, llámese PLD, Fuerza del Pueblo, PRM, PRD, una confabulación para repartir la piñata pública. Y no sucede nada que no sea eso, repartir la piñata pública, que no sería tan grave si se tomara en cuenta al pueblo,
porque el pueblo lo que entiende es que lo que hay es un reparto de cúpulas y un sistema de explotación para los de abajo. El pueblo está reclamando desde hace mucho tiempo una revisión de la ley 8701, de la ley de la seguridad social. Y a eso no se le pone importancia, a eso no se le hace caso. Porque los trabajadores necesitan más y mejor protección de calidad. Sin embargo, este sector lo que se ha tratado es como un sector financiero más, propiedad de los bancos y de los grandes capitales nacionales, en donde hay muy poca cosa, hay muchas migajas para el pueblo. Y cuando una gente del pueblo va a una AFP a reclamar un fondo de pensión, en lugar de haber una oficina en donde se le hagan trámite de expediente, porque se supone que lo que están reclamando es porque tienen un número de seguridad social y se le descontó de un salario que recibía y hay una cuenta particular a su nombre. Sin embargo, hay 60 trabas para devolverle su fondo de pensiones cuando lo requieren y cuando la ley contempla que se le tengan que devolver por situaciones de salud, por situaciones de edad o por cualquier razón. 80 trabas en la administradora de fondos de pensión. Y cada vez que la gente sale de ahí, lo que sale diciendo es que en este país tenemos un sistema de explotación y un sistema de esclavitud moderna y que la llamada ley de seguridad social no es una ley de seguridad social, sino una ley de seguridad empresarial para garantizarle grandes fondos a los sistemas económicos del país. Y el pueblo no recibe nada. Y nosotros vemos como en otros países, como por ejemplo en Chile, en la pandemia, hubo devoluciones de fondos de pensiones, 4 o 5 devoluciones de fondos de pensiones. Sin embargo, en la República Dominicana no se produjo ni una, estando los dominicanos padeciendo la pandemia, tal y como la padecían en esos países. En Estados Unidos hubo un gran sistema de compensación durante la pandemia. Un gran sistema de compensación que mucha gente se quería ir para Estados Unidos porque las ayudas del gobierno eran extraordinarias. Sin embargo, en este país no se estableció ningún sistema de ayuda. Y nadie sabe dónde están los cuartos del Sistema Nacional de la Seguridad Social. Nadie sabe dónde están. Las AFP alegan que se lo prestaron al gobierno, pero el gobierno nunca ha sacado una declaración pública desde el punto de vista de la responsabilidad política, que esté firmada, por ejemplo, por el ministro de la presidencia, por el jefe de Estado, no por las declaraciones que den lo que está en el sistema. Una declaración con responsabilidad política y que sea creíble sobre esto, dónde que están los cuartos del sistema dominicano de la seguridad social. Estas son de las cosas, de los temas que la cúpula política deben tratar y deben hablar de manera transparente y no reunirse para entrar en conciliábulo para perjudicar al pueblo, porque podemos decir que es en conciliábulo que entra, no en conciliábulo, porque no es para hacer ninguna conciliación, porque no son tratantes de temas de forma transparente, sino de forma secreta, solo para beneficiarse de ellos. Y tenemos un sistema político de amigos, en donde fulano es amigo de fulano y fulano es amigo del otro. Aquí hasta para una persona que sale de un partido político, ir a inscribirse a otro partido político, hay que pedirle permiso al jefe del partido anterior para que lo inscriban. Así se está manejando este país. Y si seguimos manejando este país de esa forma, la cuerda se va a partir en 50,000 pedazos y le va a pasar a las cúpulas políticas de este país como le pasó a los integrantes del régimen zarista en Rusia en la revolución de 1918, o como le pasó a los integrantes del régimen monárquico de Francia cuando la Revolución Francesa, que todos fueron eliminados del sistema, porque tarde o temprano el pueblo se va a rebelar
y hay que hacerle un llamado a esa cúpula política que eviten que el pueblo se rebele. Tienen que evitar que el pueblo se rebele porque ellos son los primeros que van a pagar las consecuencias. Y aquí no vale seguridad de Estado ni vale nada. Si un pueblo se rebela, nadie está seguro. No hay nadie seguro ante la rebelión popular. Entonces, que las reuniones de cúpula política sean para buscarle soluciones a los problemas del país y no para entrar en acuerdo de temas personales y particulares para que les resuelvan sus problemas económicos y los problemas de sus grupos particulares. Esto es un llamado que debemos hacerlo porque el pueblo está cansado y si siguen apretando la tuerca se va a correr la roca. Esa es la realidad. Nosotros seguimos creyendo en la política, en el sistema democrático y creemos que este es el mejor canal que el pueblo tiene para acceder a las soluciones. Pero los que dirigen tienen que dar garantía de que esto funcione de esa forma. Tienen que dar garantía de que esto camine de esa forma y que el pueblo no interprete que lo que se está es estableciendo un sistema esclavista moderno, un sistema esclavista con otra forma, con una forma diferente a la que existía en el sistema esclavista de los tiempos feudales, que eso es lo que se está viviendo en nuestro país. Y tarde o temprano habrá una rebelión incontrolable. Ya esto lo estamos viendo en Perú, esto lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en Colombia. Tarde o temprano esto se va a levantar en Tierra del Fuego y va a llegar hasta la frontera de México con Estados Unidos, incluyendo los países del Caribe. Esa es la situación que estamos viviendo. Y ese es el llamado que le hacemos a los políticos. Que despierten y que abran los ojos. Porque ellos no son los únicos sabios que tiene el país y que tiene nuestro país. El pueblo ve y observa. Y el pueblo es más inteligente de lo que ellos creen.